Cuando yo tenía 10 años que vivíamos allá en Las Margaritas, como vivíamos al lado de una quebrada, mi abuela echaba tortillas en una champa y una vez se fue la luz. Nosotros siempre hallábamos pisaditas en la ceniza, o si no, cuando nos estábamos bañando nos tiraban centavitos y mi abuela decía que era el cipitillo. El duende decía era el que pateaba la ceniza y el cipitillo era el que nos tiraba los centavitos porque se enamoraba de las niñas, nos decía mi abuela. Y una vez que se fue la luz en la casa, nosotros fuimos a buscar los fósforos a la cocina donde mi abuela echaba las tortillas. Cuando mi hermana se topó así, una prima mía se topó así a la pared que era de adobe, sintió que la agarraron, entonces la jalábamos pero no la soltaba hasta que llegó mi abuela, la jaló y decía mi abuela que era el cipitillo, pero solo mirábamos las pisaditas y cuando nos bañábamos afuera nos tiraban centavitos. En sí nunca vimos así literal al cipitillo, solo mirábamos, o sea, las patitas en la ceniza y cuando así nos tiraban centavitos. Desde los límites del tiempo, entre la sombra de los majestuosos amates y las flores silvestres, el cipitillo vive eternamente en sus 10 años y en la imaginación de los niños de Cuscatlán. Chiquitín, tejedor del amor y la felicidad infantil de nuestra América. Si no te estás quieto, te va a salir el cipitillo. Así sentenciaban las mamás a los niños y a las jovencitas para que no se acercaran a la hornilla a jugar o a pellizcar la comida que ahí se preparaba. Y es que en las antiguas cocinas no era de gas ni lucían como las de ahora. Más bien, siempre estaban llenas de restos de hollín negro por el carbón y la leña que se utilizaba para cocinar. Cerca del comal o debajo había un lugar específico. Allí, entre el hollín y el carbón, justo ahí era donde vivía el cipitillo. Según cuenta la leyenda, el cipitillo era un pequeño demonio con cara y cuerpo de niño, siempre lleno de tile, con la piel negra, con sus ojos que eran como pequeñas brasas encendidas. Su boca tenía los dientes grandes, brillantes y afilados, era barrigón y sus pies parecían como si estaban girados al revés. La criatura se aparecía y aventaba pedazos de carbón. Le gustaba decir malas palabras, le gustaba maldecir, o si no, pues bromeaba y trataba de seducir a las niñas, a las jovencitas. Si lo perseguían, era imposible atraparlo, ya que cuando trataban de acercarlo, desaparecía y aparecía en otro lugar, y aparte de eso, pues se burlaba de quien lo estaba siguiendo. Las mujeres decían que había que quemar basura, chile o desperdicios para ahuyentarlo, o si no también rezaban para que él desapareciera. Antes, en los ranchos más apartados se le echaba la culpa al cipitillo de la desaparición de niños pequeños que no habían sido bautizados. La gente decía que se los llevaba al monte para convertirlos en sirvientes. Otros decían que le gustaba asustar a viajeros solitarios que se pasaban por los caminos solos por la noche. A esos valientes o ignorantes, en todo caso, el cipitillo se les trepaba al caballo mientras se reía y les hacía bromas o insultaba por algunos minutos para después desaparecer en la oscuridad. También era común que se le apareciera a las mujeres que se bañaban en los ríos con intención de seducirlas. Se dice que su origen se remonta a tiempos prehispánicos y a los primeros años de la influencia española. Se dice que nació de la relación que tuvo su madre, Cihuehuet, también conocida como la Ciguanaba, con el dios Lucero de la Mañana. Esta historia es un poco rara porque también se cuenta que Lucero de la Mañana no necesariamente era un dios, sino más bien un viajero que ella se encontró en el camino y que lo sedujo para poder acostarse con él. Esto fue descubierto por el dios Sol y fue por eso que fue castigada. Es decir, esta traición al dios Sol es lo que hace que el dios Teotl o el dios Tlaloc
que era en este caso la deidad o el dios más importante de esa mitología, pues condenó tanto a la mamá como al hijo, en este caso al Cipitío. A la mamá la degradó a ser una mujer errante. A la ciguanaba se le conoce como la luna, y al niño lo condenó a nunca crecer y a conservarse para siempre en la edad de 10 años. Cipit, que significa niño en náhuatl, deidad asociada a las relaciones prohibidas y adúlteras. Esto está bastante relacionado con su madre, con la ciguanaba. Cipit en el mundo prehispánico era representado siempre como un niño eterno, alegre y errante. Su nombre se va castellanizando un poco con el tiempo, pasando a ser cipote. El término cipote es bastante utilizado en El Salvador, tal vez no a la fecha, pero sí hace algunos años, y es el término que se le da para referirse a los niños en El Salvador. Se le puede decir cipote al varón o cipota a la niña. También este término se deformó de cipitío a cipitillo, incluso cipitín o cipe. El escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué, también conocido como Salarrué, en su obra Trasmayo incluye un cuento llamado El Cipe, en donde el personaje es descrito en una conversación entre dos campesinos salvadoreños. ¿Y usted no ha visto nunca el cipitillo, Culapio? En jamás, don Agrelio. Yo le he visto una tan sola vez en Jalponga comiéndose una diama de elote de una milpa. Vea usted. Lleva un sombrerón de este calibre, un calzón blanquillo, chuco, y amarrado por aquí como un mecate plátano. Su estatura es menor que la de un chumpi, va fumándose un purote, el condenado. El caidizo del sombrero le tapa toda la carita, menos la jetilla puntuda con sus 3 pelos como el Nance. La camisona le va arrastrando por el suelo, toda rompida, y los caites le hacen plash, plash. Yo le hice envite porque estaba bolo, y cuando quiso echarle pesca se escabulló el hijo de puerca entre la milpa, dejando un tufillo encina como el de Zorrillo. Otro autor, Miguel Ángel Espino, en sus Memorias de Cuscatlán se refiere al mismo personaje. Han pasado los tiempos, el mundo ha cambiado. Se han secado ríos y han nacido montañas, y el hijo de la ciguanaba aún tiene 10 años. No es raro que esté montado sobre un lirio o escondido entre el remaje, espiando a las muchachas que se ríen a la vuelta del río. La leyenda del cipitío o cipitillo con doble L es una de las leyendas más famosas que se han contado a lo largo de la historia de El Salvador. Nuestros abuelos nos contaban antes en las noches para que nos diera miedo. De acuerdo a la mitología salvadoreña, el cipitillo era el hijo de la ciguanaba, la cual era conocida como Cihuehuet, que significa mujer hermosa. Cuenta la leyenda que esta mujer tenía una relación con el dios Sol, del cual nació el cipitillo. Sin embargo, la mujer traicionó de forma infiel al dios Sol con el dios Lucero de la mañana, por lo que el dios Tlaloc, el dios de los dioses, condenó tanto a la madre como al hijo. A la madre la condenó a ser una mujer errante y al niño a nunca crecer y conservarse por siempre en la edad de 10 años. La ciguanaba también es otra leyenda popular en El Salvador. Esta mujer vaga errante por los ríos y se aparece a los hombres como una mujer bonita, pero después cuando se le acercan y la ven de frente, se convierte en una mujer fea que puede tocarlos hasta dejarlos locos para siempre. El cipitío fue maldecido a quedarse como un niño para siempre aunque pasen los siglos. Cuentan que hace algunos años, cuando nuestros abuelos eran jóvenes, era más común encontrarse las huellas de un niño en las cenizas de la leña de la cocina. Cualquiera pudiese pensar que esta es una travesura, pero quizás no lo era. Al cipitío le encanta comer mucha ceniza y revolcarse en ella. El cipitío, que a veces es conocido como cipitín, se caracteriza por ser pequeño y también barrigón. Tiene un enorme sombrero en su cabeza y se cuenta que sus pies los tiene al revés. Por eso cuando las personas intentan seguirlo se pierden en sus huellas. Dicen también que tiene poderes mágicos para transportarse de un lugar a otro.
Él es un personaje inofensivo que no hace daño a nadie, pero que sí molesta con sus bromas y sus risas burlonas. Su espíritu es burlón, se esconde en los matorrales a la orilla de los ríos y quebradas para esperar a las muchachas bonitas que llegan a lavar o a bañarse ahí. Cuando las ve, les dice unos piropos y les tira florcitas o piedritas, pero ellas no la pueden ver. De hecho, se dice que solo los niños lo pueden ver. Cuenta que cuando el cipitillo persigue a una muchacha es difícil que se aleje de ella. La solución para alejarlo es que la muchacha coma dentro de una letrina, sentada en la taza. Esto es porque el cipitillo odia los malos hábitos y por lo tanto se aleja rápidamente. El cipitillo es un personaje muy conocido, su leyenda ha sido contada de generación en generación y a pesar de que a veces se le agregan algunos detalles más, la esencia de la leyenda sigue siendo la misma. A modo de resumen de la leyenda del cipitillo, estas son algunas de sus características. Es el hijo de la ciguanaba y del dios Sol. Tiene 10 años eternamente. Es pequeño y barrigón. Le gusta comer ceniza. Le gusta comer guineos mahonchos. Le gustan las muchachas bonitas. Tiene los pies al revés. Hace bromas inofensivas. Y tiene poderes para transportarse de un lugar a otro.